Me llamo Isabel García y vivo en un pequeño pueblo costero en Andalucía, un rincón tranquilo donde el Atlántico se encuentra con los acantilados y las gaviotas trazan círculos sobre las olas espumosas. Mi vida, desde fuera, parecía perfecta. Una casa blanca con balcones llenos de geranios rojos y bugambillas enredadas, un jardín cuidado con naranjos y un marido trabajador, Fernando, que siempre regresaba tarde del trabajo. Los vecinos siempre decían que éramos la pareja perfecta, y en cierto modo, yo también lo creía, hasta aquel verano. Fernando había aceptado un proyecto en Madrid, un trabajo que lo mantendría fuera durante semanas. Volveré pronto, Isabel, me dijo antes de besarme en la frente, su aliento aún con el aroma del café matutino. Lo vi partir desde el balcón, con esa elegancia despreocupada que siempre había admirado. El motor del coche rugió, y poco a poco, el sonido se fue desvaneciendo entre las callejuelas empedradas, dejando tras de sí un silencio espeso y envolvente. Los primeros días fueron tranquilos. La rutina se apoderó de la casa, las mañanas comenzaban con el sonido del mar y el aroma del pan recién horneado en la panadería de la esquina. Me dedicaba al cuidado del jardín, a regar las plantas que Fernando y yo habíamos plantado juntos, y a pasear por la playa, dejando que la arena fría se colara entre mis dedos. Sin embargo, con cada día que pasaba, la casa se hacía más grande y vacía, y los pasillos resonaban con el eco de mis pasos solitarios. Fue en uno de esos paseos por el malecón, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, que conocí a Javier. Estaba tomando fotografías de la costa, su cámara capturando el reflejo dorado del atardecer sobre las aguas tranquilas. Alto, de cabello oscuro y una barba bien cuidada, vestía una camisa blanca de lino que se movía ligeramente con la brisa marina. Lo observé por un momento, fascinada por la concentración con la que ajustaba el objetivo, buscando el ángulo perfecto. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. «Bonita luz para fotografiar, ¿verdad?», comentó con una sonrisa cálida y una voz profunda, que me sacó de mi ensimismamiento. Asentí, algo nerviosa. «Sí, muy bonita». Nos presentamos. Javier resultó ser un amigo de Fernando, recién llegado de Madrid para trabajar en un proyecto de arquitectura. Fernando me pidió que me pasara por aquí para asegurarme de que todo estuviera bien mientras él no está, explicó. A pesar de mi sorpresa, su presencia me resultó agradable. Había algo en su forma de hablar, en su mirada tranquila, que me hacía sentir en confianza. Pasamos un buen rato conversando sobre el pueblo, sobre Madrid, sobre su pasión por la fotografía. Y así, casi sin darme cuenta, el sol se escondió por completo y las primeras luces de las farolas comenzaron a iluminar las calles empedradas. Las visitas de Javier se hicieron más frecuentes. Aparecía por las mañanas con un café caliente y una sonrisa en el rostro, y pasábamos horas en la terraza, hablando de todo y de nada. Era atento, escuchaba cada palabra con interés, algo que Fernando rara vez hacía. No podía evitar esperarlo cada día, y mi corazón se aceleraba ligeramente cuando oía su coche detenerse frente a la casa. Una tarde, mientras recogíamos algunas ramas en el jardín, nuestras manos se rozaron por accidente. Fue un toque leve, apenas un susurro entre los dedos, pero suficiente para que ambos nos quedáramos en silencio. Él apartó la mano lentamente, sus ojos fijos en los míos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. «Perdona», murmuró, pero no dejó de mirarme. El aire se volvió denso, y el murmullo de las olas quedó en un segundo plano. Sentí como el calor subía por mis mejillas y aparté la mirada, intentando ocultar el rubor. Las siguientes semanas fueron un juego de miradas y silencios compartidos. Javier traía fotografías de sus proyectos, y me explicaba cada detalle con pasión. Yo me encontraba cada vez más atrapada en sus palabras, en sus gestos, en la manera en que sus ojos se posaban en los míos, firmes y seguros. Un día, me invitó a acompañarlo al mercado local. Caminamos entre los puestos de frutas y verduras, y él me mostraba cada rincón del pueblo con un entusiasmo contagioso. «¿Ves aquella esquina?», me señaló con una sonrisa, «allí venden el mejor aceite de oliva de toda Andalucía». No pude evitar reírme,
sorprendida por su conocimiento de cada detalle. Terminamos el recorrido en una pequeña tienda de vinos, donde el dueño, un hombre mayor de sombrero de paja, nos ofreció una degustación. Probamos un vino tinto fuerte, con notas de frutos rojos y un toque de especias. Perfecto para una cena en buena compañía, comentó Javier, y sus ojos se encontraron con los míos, brillando con un destello que me hizo estremecer. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente entre las ramas del jardín, Javier me acompañó hasta la puerta. Se quedó un momento en silencio, mirándome con esa calma suya que tanto me desconcertaba. «Hasta mañana, Isabel», susurró, y en su voz había una promesa no dicha, un susurro de algo que estaba por venir. Cerré la puerta lentamente, apoyando la espalda contra la madera, y suspiré profundamente. Algo estaba cambiando. Lo sentía en el aire, en el roce de nuestras manos, en el eco de sus palabras. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia pausada, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón de Andalucía. Javier seguía apareciendo cada mañana, su presencia tan familiar como el sonido del mar al romper contra los acantilados. Nuestras conversaciones se habían vuelto más cercanas, más íntimas. Él hablaba de su infancia en Madrid, de los veranos que pasaba en el campo con sus abuelos, y yo le contaba sobre mi vida aquí, en este pueblo que parecía atrapado en el tiempo. Una tarde, mientras el sol se deslizaba por el horizonte, Javier me propuso acompañarlo a una galería de arte en el centro del pueblo. «Es una exposición temporal. Creo que te gustaría», me dijo con esa sonrisa suya, siempre segura y tranquila. Dudé un segundo, pero al final acepté. El aire cálido de la tarde nos envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas, bordeadas de naranjos y faroles antiguos. El murmullo de las conversaciones y el aroma del jazmín nos acompañaban en cada paso. La galería estaba escondida en una de las calles más antiguas del pueblo. Al entrar, el olor a óleo y madera vieja me envolvió, y mis ojos se acostumbraron poco a poco a la luz tenue que iluminaba las paredes cubiertas de cuadros. Javier caminaba a mi lado, observando cada obra con una atención que me resultaba casi hipnótica. «Este es mi favorito», murmuró, deteniéndose frente a un retrato de una mujer en un vestido blanco, sentada junto a una ventana, mirando hacia el mar. La pintó un artista local. Dicen que era su musa. Me acerqué un poco más al cuadro, observando cada detalle, el brillo en los ojos de la mujer, la delicadeza de sus manos, la luz que entraba por la ventana y se reflejaba en su piel. «Es hermosa», susurré, y sentí el calor de Javier a mi lado, tan cerca que podía percibir el aroma sutil de su colonia. «Lo es», respondió él, pero sus ojos estaban fijos en mí, no en el cuadro. El silencio se hizo pesado, y por un segundo, creí sentir su mano rozar la mía, pero se retiró con suavidad, como un susurro en el aire. Salimos de la galería cuando el sol ya se había ocultado, y las luces de las farolas proyectaban sombras largas sobre el empedrado. Caminamos en silencio, el eco de nuestros pasos marcando el ritmo de nuestros pensamientos. «Gracias por venir conmigo», dijo al llegar a la puerta de mi casa. «No sé por qué, pero sentía que debía compartirlo contigo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que pudiera responder, se acercó un poco más, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me hizo contener la respiración. «Hasta mañana, Isabel», murmuró, y sin decir nada más, se giró y se marchó, dejándome sola en el umbral de la puerta, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes grises, y una brisa fresca se colaba por las ventanas abiertas de mi casa. Me vestí con un vestido largo de lino blanco, y recogí mi cabello en un moño suelto. Javier apareció más temprano de lo habitual, con 2 cafés en la mano y una sonrisa que parecía iluminar el día gris. «¿Paseo por el malecón?», sugirió, y yo asentí sin pensarlo 2 veces. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas, y el viento arrastraba pequeñas gotas de sal que se posaban en nuestra piel. Caminábamos en silencio, dejando que el sonido del océano hablara por nosotros. En un momento, Javier se detuvo, mirando hacia el horizonte.
¿Alguna vez te has planteado irte de aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el viento. Me quedé en silencio, sorprendida por su pregunta. No lo sé, respondí al fin, nunca lo había pensado. Él me miró de reojo, sus ojos oscuros reflejando el mar agitado. A veces, uno necesita salir para descubrir quién es en realidad, añadió. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por un instante, creí entender lo que quería decir. Miré al mar, a las gaviotas que trazaban círculos en el cielo, y sentí un extraño anhelo en el pecho, un deseo de algo que aún no podía definir. Continuamos caminando hasta que la lluvia comenzó a caer, primero en gotas tímidas, y luego en una tormenta repentina. Vamos, corre, gritó Javier, y echó a correr por el malecón. Yo lo seguí, riendo como una niña, sin importarme el agua que empapaba mi vestido ni el viento que enredaba mi cabello. Llegamos a su coche empapados, y Javier abrió la puerta del copiloto para que me refugiara del aguacero. Dentro, el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche nos envolvía, creando una especie de burbuja aislada del resto del mundo. Él encendió la calefacción, y el vapor comenzó a empañar los cristales. Nuestras respiraciones se mezclaban en el aire, y por un segundo, el silencio se hizo denso, cargado de una tensión invisible. Javier me miró, sus ojos fijos en los míos, y sentí un escalofrío recorrer mi piel. «¿Isabel?», susurró, pero no dijo nada más. Yo aparté la mirada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y él encendió el motor en silencio. Las semanas siguientes pasaron con una calma engañosa, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese rincón de Andalucía. Los días se entrelazaban con el sonido del mar rompiendo en los acantilados y el aroma a sal y azahar que traía la brisa al caer la tarde. Fernando seguía en Madrid, atrapado en su proyecto, y Javier se había convertido en una constante en mis días. Sus visitas eran cada vez más frecuentes, y nuestras conversaciones se extendían hasta que el sol desaparecía detrás del horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, escuché el sonido de su coche aparcando frente a la casa. Me asomé ligeramente, escondiéndome entre los geranios, y lo vi bajar, con su camisa blanca de lino y el cabello ligeramente despeinado. El corazón me latió un poco más rápido, aunque intenté ignorarlo. «¿Isabel?», llamó desde abajo, levantando la mano para saludarme. Me limpié las manos en el delantal y bajé las escaleras para abrirle. «Ven conmigo», dijo sin preámbulos, con esa seguridad que siempre llevaba consigo. «¿A dónde?», pregunté, intrigada. «Es una sorpresa». No pregunté más, simplemente me dejé llevar. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos y campos dorados por el sol. El aire fresco se colaba por las ventanillas abiertas del coche, y la brisa movía mi cabello, que Javier miraba de vez en cuando con una sonrisa discreta. «¿Te sienta bien el viento?», comentó en un momento, y yo reí, un poco nerviosa, un poco emocionada. Nos detuvimos en lo alto de una colina. Allí, una finca antigua se alzaba majestuosa, rodeada de cipreses y parras que trepaban por las paredes de piedra. Javier bajó del coche y me ofreció la mano para ayudarme a salir. El contacto de su piel contra la mía fue breve, pero suficiente para que un leve escalofrío recorriera mi espalda. «Este lugar pertenece a un amigo», explicó mientras subíamos los escalones de piedra. «Viene aquí solo en verano, así que está vacía el resto del año». Las puertas de madera crujieron al abrirse, y el interior era incluso más impresionante de lo que imaginé. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del atardecer, iluminando los muebles antiguos y las paredes decoradas con cuadros de paisajes andaluces. El aire olía a madera envejecida y a jazmín, y el silencio solo era interrumpido por el leve susurro del viento. «Ven, quiero enseñarte algo». Javier me guió por un pasillo amplio hasta llegar a una sala con enormes ventanales que daban al campo. La luz dorada entraba a raudales, reflejándose en el suelo de mármol. En el centro, un gran piano de cola negro destacaba con elegancia. «¿Sabes tocar?»,
preguntó, señalando el piano. Negué con la cabeza, pero él sonrió y se acercó, levantando la tapa con cuidado. Sus dedos rozaron las teclas, y un sonido suave y melódico llenó la habitación. Me acerqué lentamente, como atraída por una fuerza invisible, y me senté junto a él en el banco. Sus manos se movían con gracia sobre el piano, y la música fluía con una naturalidad que me dejó sin aliento. Aprendí de pequeño, explicó sin dejar de tocar. Mi madre insistía en que la música era un lenguaje universal. El sol se ocultaba poco a poco, y la luz anaranjada se reflejaba en su rostro mientras tocaba. Me permití observarlo un poco más de lo normal, sus manos largas y firmes, la concentración en su expresión, el leve fruncir de su ceño al cambiar de acorde. Sin darme cuenta, me perdí en aquella melodía, en aquel momento que parecía suspendido en el tiempo. Isabel, su voz me sacó del trance. Sus manos dejaron de tocar, y el silencio llenó el espacio entre nosotros. Me miró, sus ojos oscuros reflejando la luz que entraba por los ventanales. A veces pienso que el destino tiene formas extrañas de unir a las personas. No respondí. Sus palabras flotaron en el aire, y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. El viento movió ligeramente las cortinas, y el aroma del jazmín se intensificó. Javier se acercó un poco más, y mi respiración se volvió más lenta, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Javier, susurré, apenas un murmullo. Pero él no dijo nada. Su mano se acercó a la mía, y por un segundo, el contacto fue real, tangible. No había palabras, solo un roce suave, un susurro entre la piel. Me estremecí, y él lo notó. Sus dedos permanecieron allí un segundo más, antes de retirarse con suavidad. No quise incomodarte, murmuró, su voz grave y contenida. No lo hiciste, respondí, incapaz de mirarlo a los ojos. El silencio volvió a llenarse de la brisa que entraba por las ventanas. Deberíamos volver, dijo al final, levantándose con lentitud. Asentí, y él me ofreció la mano una vez más, ayudándome a levantarme. En el camino de regreso, el silencio se extendió entre nosotros, pero no era incómodo, sino denso, cargado de significado. Al llegar a casa, Javier se despidió con una leve inclinación de cabeza, y nuestras manos se rozaron una vez más antes de separarse. Hasta mañana, Isabel, susurró, y en su voz había una promesa, una tensión que no necesitaba ser dicha. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, dejando escapar el aire contenido en mis pulmones. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes del día se repetían en mi mente, el piano, el campo andaluz, el aroma a jazmín. Me levanté de la cama y me acerqué al balcón. La brisa nocturna era fresca y envolvía mi piel, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Y entonces lo vi, apoyado en su coche, mirando hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse por un segundo. Javier alzó la mano en un saludo leve, y yo hice lo mismo, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. El aire estaba cargado de algo que no sabía explicar, pero que ardía en el pecho, silencioso y profundo. Las mañanas en Andalucía tienen un encanto especial. El aire fresco trae consigo el aroma a azahar y el sonido lejano de las campanas de la iglesia que marcan el inicio de un nuevo día. Aquel amanecer, me desperté antes de que el sol asomara por el horizonte. La casa estaba en silencio, y el eco de mis pasos resonaba por los pasillos vacíos. Fernando seguía en Madrid, y en su ausencia, el espacio parecía más grande, más solitario. Me preparé un café y lo llevé al balcón. El viento movía las cortinas suavemente, y me quedé allí, observando el horizonte, intentando ordenar mis pensamientos. Pero cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de Javier volvía con fuerza, su mirada, el leve roce de sus manos, el aroma de su colonia que parecía quedarse impregnado en el aire. No pude evitarlo. Tomé mi teléfono y marqué su número, el pulso acelerado en mis manos mientras el tono de llamada resonaba en mis oídos.
No hubo respuesta, y un leve sentimiento de decepción se instaló en mi pecho. Dejé el móvil sobre la mesa y me dediqué a las tareas de la casa, intentando mantener la mente ocupada. Pero el pensamiento era constante, latente, como un eco que no podía acallar. Pasaron 2 días sin saber de él. Las visitas habituales que tanto esperaba no llegaron, y el sonido de su coche no se escuchó frente a mi casa. La tercera mañana, mientras regaba las plantas del jardín, lo vi. Apareció caminando por la acera, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila en los labios. «Perdona por desaparecer», dijo cuando se acercó. «Tuve que solucionar unos asuntos en Sevilla». No pude ocultar la alegría en mi rostro. «¿Quieres un café?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Javier asintió y entró detrás de mí, cerrando la puerta con suavidad. La luz del sol entraba por las ventanas, creando sombras largas en el suelo de madera. Preparamos el café en silencio, como si aquel gesto se hubiera convertido ya en una rutina silenciosa y compartida. Nos sentamos en la terraza, y el sonido de las gaviotas sobrevolando el puerto llenaba el aire. «¿Me echaste de menos?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Me quedé sin palabras, sus ojos oscuros fijos en los míos, esperando una respuesta. «Quizás un poco», respondí, intentando disimular el temblor en mi voz. Javier sonrió, y el mundo pareció detenerse por un instante. «Isabel, quiero mostrarte algo», dijo entonces, dejando su taza sobre la mesa. «¿Ahora?», pregunté, algo sorprendida. «Ahora», confirmó con un guiño. Nos subimos a su coche y tomamos la carretera que salía del pueblo, serpenteando entre colinas y campos dorados por el sol. El paisaje se extendía hasta el horizonte, interrumpido solo por pequeños pueblos blancos que parecían dormidos bajo la luz del mediodía. Después de un rato, Javier giró en un camino de tierra que nos llevó hasta una pequeña playa escondida entre acantilados. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenó el aire, y el aroma a sal se intensificó. «¿Cómo encontraste este lugar?», pregunté, maravillada por la belleza del paisaje. «Me gusta explorar», respondió él, caminando hacia la orilla. «Ven, quiero enseñarte algo». Lo seguí, sintiendo como la arena crujía bajo mis pies. Javier me guió hasta una pequeña cueva escondida entre las rocas. Dentro, la luz del sol se filtraba por una grieta en el techo, iluminando un rincón donde las olas entraban suavemente. «Aquí vengo a pensar», explicó, y su voz se hizo eco en las paredes de piedra. Nos sentamos en el suelo de arena, y el sonido del agua llenó el silencio. «A veces, cuando quiero escapar del mundo, vengo aquí», continuó, mirando el reflejo del agua sobre las paredes de roca. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, sentí como todo lo que nos rodeaba se desvanecía. «Nunca me habían traído a un lugar así», murmuré, observando la manera en que la luz danzaba sobre su rostro. «Me alegra ser el primero», respondió con una sonrisa, y entonces su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos con una naturalidad que me dejó sin aliento. El silencio se hizo más profundo, y el murmullo de las olas se volvió un eco lejano. No me moví, no aparté la mano, y él tampoco lo hizo. Permanecimos así, inmóviles, escuchando el mar, sintiendo el calor de su piel contra la mía. «Isabel», susurró, y su voz era apenas un murmullo. No respondí, pero él no necesitó palabras. Su mano se deslizó suavemente por mi brazo, recorriendo mi piel con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. El aire en la cueva parecía más denso, cargado de algo indescriptible. «Dime que me detenga», pidió en un susurro, su aliento rozando mi mejilla. Pero yo no dije nada. La luz continuaba danzando en las paredes, y el murmullo del agua parecía acompasar nuestros latidos. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Sus dedos se deslizaron hasta mi rostro, acariciando mi mejilla con una suavidad que me hizo temblar. «Isabel»,
murmuró de nuevo, y sus ojos encontraron los míos, buscando una respuesta que no estaba segura de poder darle. Deberíamos volver, susurré al final, rompiendo el silencio. Sí, claro, respondió él, su voz apenas un eco. Pero sus dedos no se apartaron, permanecieron allí un segundo más, antes de retirarse con suavidad. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. El aire en el coche estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Al llegar a casa, Javier se despidió con una leve inclinación de cabeza. «Nos vemos mañana», murmuró, y sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, dejando escapar el aire contenido en mis pulmones. Sabía que algo había cambiado. Lo sentía en cada palabra no dicha, en cada roce, en cada segundo de silencio compartido. Y sabía que, una vez cruzado ese umbral, ya no habría vuelta atrás. Las horas parecían alargarse en aquella mañana de finales de verano. El calor ya se sentía en el aire, y el aroma a jazmín que traía la brisa me envolvía mientras recogía algunas flores en el jardín. Los naranjos estaban en plena floración, y las ramas se mecían suavemente con el viento. Me detuve un momento para observar el horizonte, el reflejo del sol sobre las olas del Atlántico. En ese instante, escuché el sonido de un coche aparcando frente a la casa. Javier bajó del vehículo con esa elegancia despreocupada que siempre lo acompañaba. Vestía una camisa blanca de lino, ligeramente arrugada, y pantalones de algodón claros. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de papel marrón. Me saludó con una sonrisa y se acercó por el camino de piedra. «Buenos días, Isabel», saludó con ese tono de voz cálido y familiar. «Buenos días, Javier», respondí, dejando las flores sobre la mesa de la terraza. Me entregó la bolsa, y al abrirla, un delicado ramo de jazmines frescos se desplegó entre mis manos. El aroma se intensificó, llenando el aire de una fragancia dulce y ligera. «Pensé que te gustarían», comentó, observando mi reacción. «Son preciosos, muchas gracias», respondí, sin poder evitar una sonrisa. Pasamos al interior de la casa, donde la luz del sol se filtraba por los grandes ventanales, creando reflejos dorados en el suelo de madera. Preparamos un café en silencio, como si ese gesto compartido ya formara parte de nuestra rutina. El sonido del agua hirviendo, el aroma del café recién molido. Todo parecía formar un cuadro perfecto, en calma. Nos sentamos en la terraza, y Javier se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte. «El verano está llegando a su fin», comentó, su voz casi un susurro. «Sí, el tiempo pasa rápido», respondí, llevándome la taza de café a los labios. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era incómodo. La brisa movía las cortinas ligeramente, y el sonido de las gaviotas sobrevolando el puerto llegaba hasta donde estábamos. Javier observó el paisaje con esa calma que siempre me sorprendía. Finalmente, giró su cabeza hacia mí, sus ojos oscuros reflejando un destello de incertidumbre. «Isabel, hay algo que quiero preguntarte», dijo, su tono más serio que de costumbre. «Dime», respondí, dejando la taza sobre la mesa y centrando mi atención en él. Javier vaciló un segundo, como si buscara las palabras adecuadas. Sus dedos tamborilearon sobre el borde de la barandilla, y luego me miró directamente a los ojos. «¿Alguna vez has pensado en dejar todo esto atrás?», preguntó finalmente, su voz baja, casi un murmullo. La pregunta me sorprendió, y sentí un leve nudo en el estómago. «No lo sé», admití, bajando la mirada hacia mis manos. «Nunca me lo había planteado». Javier asintió, pero en su expresión había una sombra de melancolía. «A veces, pienso que todos estamos atrapados en algo, en nuestras decisiones, en nuestras vidas». Sus ojos se fijaron en los míos, buscando una respuesta que no estaba segura de poder darle. «Y a veces, solo a veces, me gustaría escapar».
El viento movió ligeramente su cabello, y por un instante me pareció verlo más vulnerable de lo habitual. No respondí, pero él no apartó la mirada. El silencio se alargó, y sentí el peso de sus palabras en mi pecho. «Ven conmigo, quiero enseñarte algo», dijo entonces, rompiendo el momento. Me levanté sin decir nada, y seguimos el camino de piedra que llevaba hacia el jardín trasero. Allí, escondido entre los naranjos, se encontraba un pequeño cobertizo de madera que nunca había reparado en observar. Javier abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. El interior estaba decorado de manera sencilla, una mesa de madera robusta, algunas estanterías con libros polvorientos y un ventanal que daba al mar. La luz se filtraba suavemente, iluminando el polvo en suspensión. Sobre la mesa, una cámara antigua descansaba junto a unos cuadernos llenos de notas y bocetos. ¿Tú hiciste esto?, pregunté, recorriendo con los dedos las páginas llenas de dibujos detallados. Sí, respondió, acercándose por detrás. A veces, vengo aquí a trabajar. Es mi refugio. Pasé las páginas con cuidado, observando cada trazo. Había bocetos de paisajes, retratos de personas, algunos tan detallados que casi parecían cobrar vida en el papel. «Eres un artista», murmuré sin levantar la vista. Javier soltó una leve risa. «Solo un aficionado», respondió con modestia. Me quedé un momento en silencio, y él se acercó un poco más, su voz apenas un susurro. «Nunca había traído a nadie aquí», confesó. «¿Por qué yo?», pregunté, aún sin mirarlo. Javier dudó un segundo antes de responder. «Porque contigo, todo se siente diferente». Mis manos dejaron de pasar las páginas, y el aire en la pequeña habitación se volvió más denso, como si cada respiración pesara un poco más. La luz del atardecer se filtraba por el ventanal, iluminando los trazos de los dibujos con un resplandor cálido. Por un segundo, pensé en decir algo, en romper el silencio, pero las palabras no salieron. «Isabel», susurró, y su voz rompió el silencio de manera suave, como una caricia en el aire. Me giré para encontrarme con sus ojos, que me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. «Sí», respondí, apenas un murmullo. Pero él no dijo nada más. En lugar de eso, se acercó al ventanal y observó el horizonte, el mar extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Permanecimos en silencio un buen rato, escuchando el viento que movía las ramas de los naranjos y el eco lejano de las olas rompiendo contra las rocas.